general retirado Julio Altí, vamos a analizar en la entrevista que ya empieza algunos de los sucesos vinculados con el Ejército, las Fuerzas Armadas, su vinculación con el poder político, que en los últimos días han sido públicos y notorios, y también la proyección a futuro de estos asuntos. Julio, bienvenido a TV Ciudad y a Informe Capital. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Antes de empezar a dialogar en profundidad, compartimos una breve presentación que va a repasar algunos de los hechos que se dieron, como decíamos recién, hace bien poco. La remoción de Guido Manini Ríos como comandante en jefe del Ejército cerró una larga serie de desencuentros entre el general cesado y el Poder Ejecutivo. Con un estilo diferente al de la tradición local, Manini tendió a opinar públicamente y reiteró conceptos contrarios a la visión oficialista. A menudo, desde el Frente Amplio, lo acusaron de violar normas de conducta, criterio compartido por el presidente Tabaré Vázquez al menos 2 veces, la última tras las críticas a la justicia que motivaron su destitución. En septiembre, Vázquez lo había sancionado con 30 días de arresto a rigor por comentarios relativos al proyecto de ley de reforma de la Caja Militar. La convivencia era tensa desde mucho antes, según frecuentes opiniones de Manini, que llegó a verter en actos oficiales, unas alusivas a la última dictadura y otras a lo que consideraba una campaña en contra de las Fuerzas Armadas. Más hechos desgastaron el vínculo entre las partes. En 2018, el general Marcelo Montaner, jefe del Estado Mayor, fue sancionado por la ejecución de la marcha Tres Árboles en la Expo Prado. La semana pasada llamó la atención que las redes del Ejército difundieron el video de despedida de Manini, que incluía más críticas y se publicó cuando el militar ya no estaba en el cargo y mientras se hablaba de su posible futuro político. ¿La responsabilidad le cabe a Manini o también a omisiones oficialistas? ¿Estamos ante una nueva época en el vínculo entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos frenteamplistas? ¿Qué puede esperarse tras la asunción de José González Palato como nuevo comandante en jefe y ante la pendiente discusión de la reforma de la Ley Orgánica Militar? Altí, ¿cómo siguió la situación que terminó con la destitución de Guido Manini Ríos? ¿Cómo siguió? ¿Cómo lo siguió usted? ¿Cómo lo ¿Cómo siguió lo con seguí yo? atención? ¿No? Sí. ¿Era algo que se esperaba? ¿Era algo que él estaba...? Porque hay quien dice que se lo estaba buscando. Él mismo, ¿no? Bueno, sí, algo dijo él con respecto a ese tema. No fue una sorpresa la destitución, porque ya en el mes de septiembre, cuando le fue impuesta la sanción, quedaba claro que la situación no iba a ser igual que antes. Por lo tanto, y conocido los motivos por los cuales fue destituido, no fue absolutamente ninguna sorpresa y es más, en cuanto a la pertinencia o no de la destitución, que creo que es la pregunta que sigue, me parece que es lo que correspondía. ¿Pero fue tardía? ¿Tendría que haber sido antes? Bueno, es una valoración que es una valoración netamente política y con información que de pronto uno no tiene. Pero usted como ex militar, me imagino debe tener una valoración como decir, bueno, esto ya no da, después de los 30 días de arresto a rigor, que como... Bueno, claro. Que le impusieron en septiembre, ¿no? Hay una situación, en mi caso, yo de pronto, después de los 30 días, hubiera renunciado, por ejemplo. Claro. No sé. Es una situación muy especial y muy individual. Muy individual. Pero no hay ninguna duda que quedó una situación más tirante, mucho más tirante que antes, sin ninguna duda. Y eso, bueno, se vio agravado cuando se presentó ese documento, no por el hecho de presentar el documento de los tribunales de honor, sino por los conceptos que se vierten en ese documento, conceptos con respecto a poderes del Estado. Claro. Y los militares sabemos que es una de las primeras cosas que nos enseñan. Sabemos que estando en actividad no podemos emitir opiniones políticas. Ni aunque sea un documento
confidencial como era este. Exactamente. No, de ninguna manera podemos emitir opiniones políticas. Lo único que tiene, el único derecho político que tiene el militar en actividad es el derecho al voto. Claro. Nada más. Y eso lo tenemos que, creo que valorar, creo que es muy importante que se hace ahí. Y porque por las características de la profesión militar. Siguiendo, Julio, con los episodios que se fueron desencadenando, ¿qué impresión le dejó la difusión del video de despedida de Manini Ríos un día en el que ya no estaba en funciones, o sea, después de haber sido cesado y a través de los canales oficiales del Ejército o las Fuerzas Armadas, lo que también plantea una discusión formal? Claro, claro. Bueno, el comandante dijo en ese mensaje, el ex comandante dijo que él había pasado una situación inédita cuando lo sancionó el presidente, que había sido una sanción inédita, lo cual es cierto. Es cierto, no hay comandantes que fueran, ex comandantes del ejército que fueran sancionados de esa forma y con esa graduación de la sanción. O sea, es inédito. Ahora, lo que él hizo también es inédito. Eso es de cosecha propia. Lo que él hizo también es inédito. ¿En el video o antes se refiere usted? No, en el video. En el video. En el video. Yo lo divido en dos partes al video. Una que es la parte que él se dirige a sus subordinados, sus pares, desde el punto de vista estrictamente militar y profesional. Por lo tanto, profesional. Eso tiene todo el derecho de hacerlo y aprovechando los medios de comunicación y la tecnología que tenemos hoy, bueno, usó los medios que tenía a su disposición. En ese aspecto, si él se hubiera limitado a una despedida y un planteo de cómo fue la situación a sus subordinados, bueno, es lo correcto. Es normal que un jefe, en este caso el comandante jefe, al irse se despida de su personal. Claro. O del personal a su cargo. En este caso, el comandante jefe, bueno, todo el ejército estaba a cargo de él. El tema es que no se limitó a eso. A eso voy. El problema es que dentro de esa despedida me echó temas otra vez de orden político. Y diría yo que con más severidad que en la nota. Porque más contra el Poder Ejecutivo en este caso, ¿no? Claro, porque no solo se limitó al Poder Judicial, sino que en realidad fue contra todo el espectro político y otras cosas, organizaciones incluso, organizaciones no gubernamentales, que si no las mencionó, pero quedó claro en las menciones que hizo él en la despedida. Que eso, bueno, creo que tampoco lo podía hacer. Ahora, Julio, con estas características que Manini tuvo mientras estuvo activamente en el ejército, hay quienes dicen, y en general lo hacen basados en el conocimiento de la interna militar, que tenía mucha llegada a los subalternos, que era muy respetado, que gozaba en general de gran prestigio. Entonces la pregunta es, ¿se pueden tomar como apreciaciones personales o tenemos un ejército en el que hay muchas personas que piensan como él? Bueno, eso es muy difícil decirlo, pero digamos, difícil calcularlo, no decirlo, calcularlo. Vamos a ir por partes. Desde el punto de vista profesional, Manini realmente fue destacado. Ajá. Destacado.
que tenía liderazgo sin ninguna duda, tenía liderazgo, estoy hablando desde el punto de vista estrictamente militar, ¿Y no me destacado meto. en qué, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Destacado en qué hacia la interna? Digo para ubicarnos. Bueno, en cuanto a la forma de mandar, en cuanto a la preparación del personal para las distintas misiones, ustedes saben que el ejército tiene, lo más importante en este momento son las misiones de paz. Y el ejército ha cosechado una muy buena opinión en todos los organismos internacionales, el ejército uruguayo, con respecto a la actuación en los distintos lugares, en el Congo, por ejemplo, en Haití, ahora va a haber otra misión dentro de poco tiempo, en Siria, bueno, en fin. Quiere decir que eso revela una formación adecuada y eso depende, bueno, justamente del comandante en jefe. En ese aspecto, él siempre se destacó y así lo hizo con sus subalternos también, ¿no? Le exigió el cumplimiento de determinadas tareas para prepararse mejor para actuar, ya sea en la parte interna, en emergencias, por ejemplo, en fin, en elementos que puedan requerir la intervención del ejército, como ha pasado y ustedes conocen. En las inundaciones, por ejemplo. Claro. Inundaciones, por ejemplo, en fin, desastres naturales, todo eso estuvo bien preparado y el ejército actuó de acuerdo a sus posibilidades. Y creo que lo hizo bien, lo hizo bien. Todo eso, ¿en quién redunda? En el comandante en jefe. Claro. Por lo tanto, en ese aspecto no tengo problema. Creo que hay que reconocerlo y hay que ser sincero y poner las cosas en su lugar. ¿Y en los otros Ahora, aspectos? En los otros aspectos que involucra, la pregunta tiene varias puntas, sí. Bueno, si yo creo que desde el punto de vista profesional no merece discusiones. Manini tuvo un liderazgo claro dentro de las fuerzas y creo que la mayoría del ejército está de acuerdo con él en ese aspecto. Porque, bueno, en definitiva, yo estuve adentro del ejército y sé que cuando alguien marca un camino claramente y él se pone primero, como lo hacía Manini, hace bien a la fuerza, al ejército. Además, en una fuerza que es vertical, Claro. totalmente vertical. Entonces, eso ayuda al subalterno a cumplir mejor con su tarea. En una palabra, el ejemplo es la mejor condición que puede tener un superior. Si uno actúa, va por la senda del buen ejemplo, va a tener buenos resultados con sus subalternos. Ahora, en el otro aspecto, Sí. hay que analizarlo también un poco más profundamente. La formación militar es severa, la disciplina militar es severa. ¿Cómo entra el militar o cuándo uno, en qué etapa de la vida uno entra a la carrera militar? Cuando es un adolescente, 17, 18 años, 16, bueno. O sea, tiene mucha influencia en ese muchacho una disciplina de ese tipo. Ahora, esa disciplina, ¿cómo se traslada a los demás sentimientos y a las demás percepciones Sí. que tenemos en la vida diaria? Muchas veces se traslada linealmente.
otras veces no. Depende de la personalidad, depende del círculo que rodee a ese adolescente que entra a la vida militar. Quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Que puede haber una tendencia en los militares a gobiernos, desde el punto de vista político, Sí. me estoy refiriendo ahora, a gobiernos que sean más rígidos, que yo creo que esa es la palabra, que otros, por la formación militar. Claro. Eso no quiere decir que no haya excepciones, las hay, sin ninguna duda. Yo no me atrevería a contestar con firmeza, como tiendo a contestar, una pregunta de ese tipo porque no tengo una información adecuada. Yo ahora estoy retirado, si bien tengo gente de confianza y amigos dentro del ejército, lógicamente, pero no tengo la capacidad de información como para saber hasta dónde llega ese aspecto del liderazgo. Claro. Yo lo quiero sacar un poquito de este tema, lo quiero meter en otro porque usted integró tribunales de honor militar, ¿no? Bueno, no exactamente. Yo estuve en la justicia militar, En la justicia militar. que es distinto. Pero ¿cómo evalúa el trabajo que dio origen al comentario al comentario de Manini Ríos, ¿no? Que le ocasionó, le provocó la destitución? ¿Son tardíos estos tribunales, la acción de estos tribunales? ¿Cómo tendría que evaluarse hasta, por ejemplo, los beneficios que hoy siguen teniendo, le meto otro tema, los militares que hoy están con condena y de los cuales además se estaba hablando en estos informes militares? Bueno, justamente las apreciaciones que él hace en el escrito que eleva al Poder Ejecutivo están dirigidas a un poder del Estado, eso es grave ya de por sí, pero además se le atribuyen a ese poder del Estado intenciones que yo estoy seguro que no tenía el Poder Judicial. De acusar con falsas pruebas, por ejemplo, fue una de las cosas que dijo. Exactamente. Yo creo que no fue así. Bueno, acabamos de ver el juicio en Italia que está... Por el plan Cóndor. Exactamente. Yo no puedo creer que un tribunal de esa categoría emita un fallo de esa envergadura, cadena perpetua, pide cadena perpetua para todos, para una lista de militares. No puedo creer que eso se base en pruebas que no sean ciertas, o pruebas fraguadas o mentirosas. En fin, yo creo que ahí hay una valoración que no es la correcta, No sé de dónde salió, de qué cabecita salió esa valoración sobre el Poder Judicial, porque entiendo que no existen motivos para pensar así. Uno puede discrepar con un juicio, cualquiera de nosotros puede discrepar con un juicio de la justicia, pero eso no quiere decir que no se acate y que si se sigue en la discrepancia y la discrepancia es muy profunda, bueno, se verán los métodos legales que existen para recurrir determinadas sentencias o lo que sea. Claro. Y con respecto, perdón, la segunda parte de la pregunta era si los militares que hoy están con condena deberían seguir, teniendo los beneficios de cobrar la jubilación y tal que hoy mantienen. No. Rotundamente no. Cuando yo me hice cargo del
del Supremo Tribunal Militar en enero del 2008. Traigo esto a colación porque me parece que es importante. Al otro día de hacerme cargo tenía una entrevista con un diario de la capital. Consulto con la ministra, que en ese momento era Susana Berruti. Sí. Le digo, bueno, tengo ya una entrevista pautada de antes de hacerme cargo. La ministra me dijo, no, que sea... Yo lo que quería era saber, estar de acuerdo con la ministra si podía hacerla en el tribunal o lo tenía que hacer en mi casa. No, en el tribunal. Bueno, una de las preguntas que me hizo el periodista era si los que habían sido condenados el año anterior, Claro. en el 2007, tenían que ser o no sometidos a tribunal de honor. El título del artículo al otro día, cuando salió, fue el presidente del Supremo Tribunal de Honor, del Supremo Tribunal Militar, dice que tiene que ser sometido a tribunal de honor. En aquel momento lo dije. Y lo sigo sosteniendo. Y sigo creyendo, porque así lo marcan los reglamentos de los tribunales de honor, que todo militar que dé intervención a la justicia ordinaria, en este caso, tiene que ser sometido a tribunal de honor. Entonces, hay una dualidad de criterios. Y lo que falla el Tribunal de Honor, cuidado, que el Tribunal de Honor falla por convicción. No es con pruebas y semiplenas y pruebas, como actúa la justicia militar. O la justicia militar, no, la justicia ordinaria. Quiere decir esto que el tribunal, al actuar por convicción, bueno, también necesita elementos para llegar a esa convicción. Pero el hecho de que el reglamento marque específicamente que el reglamento de los tribunales de honor, que existe un reglamento, que específicamente diga que al dar intervención a la justicia, el oficial debe ser sometido a tribunal de honor, bueno, yo me baso en eso y creo que no se estaba dando cumplimiento. ¿Cuántos años se demoró en dar cumplimiento a eso? Años. Pasaron... Y 10. 10 años. Claro, una década. Más o menos. Por lo tanto, es una situación... Yo entiendo estos casos, y por supuesto, ustedes más que yo, estos casos son muy especiales, pero muy sensibles a la vez, para la opinión pública. Claro. Las dos cosas. Son muy especiales, sí, pero está el otro tema. No es lo mismo que un militar vaya por la calle y haga una rapiña y da intervención a la justicia ordinaria porque le robó la cartera a una señora. Bueno, eso... Son situaciones diferentes. Exactamente. Julio, estamos llegando casi al final, pero yo no quiero dejar de tratar con usted un tema que mucha gente, analizando todo lo que ha pasado, puso arriba de la mesa. Más allá de esto último de lo que hablamos, volviendo a la situación de Manini, en el sentido de que hay quienes entienden que las características de Manini se canalizaron de alguna manera y las tensiones se disimularon mientras Fernández Huidobro fue ministro del Interior y que eso cambió después, cuando fue relevado. Lo más brevemente que usted pueda, usted sabrá
¿Qué nos puede decir de lo que le parece la gestión de Huidobro, que es un hombre que en los temas de defensa en los últimos años en el Frente Amplio desempeñó un papel bien importante? Sí, es cierto. Un papel bien importante, tenía un trato especial, él hablaba mucho con los comandantes, Yo dependí de él directamente, siendo el presidente del Supremo Tribunal Militar, depende directamente del ministro de Defensa. Fernández Huidobro tenía una personalidad, una forma de ser diferente a la del ministro que lo sucedió, que era subsecretario en ese momento. Bueno, yo creo que él, dentro de su forma de ser, Fernández Huidobro me refiero, guió bien a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas estaban conformes con él. O sea, hay que ver los antecedentes de Fernández Huidobro, claro, ¿no? Todo lo que pasó, y sin embargo, eso como que tendió a desaparecer en la medida cuando él se hace cargo del Ministerio de Defensa. Cambió la relación, contestando la pregunta, cambió la relación porque en principio el ministro tenía otra personalidad, era totalmente diferente. El doctor Menéndez a Fernández Huidobro eran diferentes, eran distintos, no quiere decir ni que eran mejores ni peores, pero eran distintos. Entonces la relación con los comandantes cambió, y específicamente creo que cambió más con Guido Manini Ríos. Pero claro, pero no se formaron los tribunales, ¿no? Salvo con este ministerio. Exacto, ahí se formaron los tribunales. Con Menéndez. Con Menéndez. Por eso. Con Menéndez. Y ahí una brecha un poco más importante con los mandos. Lo que pasa es que Menéndez estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Exacto. Como ministro de Defensa. Para terminar, ¿qué expectativa brevemente le genera González Espalato, el nuevo comandante en jefe? Tengo muy buen concepto de él. Lo conocí cuando era ayudante de la doctora Berruti, que era coronel. Yo ahí lo conocí, claro. Yo había estado mucho tiempo alejado de la actividad por razones obvias. Y hay mucha gente que la vine a conocer cuando me nombra a Azucena Berruti. Creo que es otro perfil totalmente diferente. Al de Manini. Sí, sí. González, perfil bajo. Perfil bajo. Una persona más accesible. Una persona componedora. Que eso es lo que creo que precisamos hoy. Tratar de buscar las soluciones a los problemas que sin duda ha dejado esta institución. No hay que tampoco ignorar que ha dejado, alguna herida ha dejado. Entonces eso yo creo que lo va a lograr, y así lo deseo. Y le deseo, aprovecho la pregunta para desearle el mayor éxito en su gestión. Gracias, Julio, por la visita a TV Ciudad. El agradecido soy yo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.